88.4. Escuche todos los viernes en el Café de la Mañana al sociólogo y catedrático universitario Miguel Chajín con temas de actualidad y grandes reflexiones. No te lo pierdas. Escuchas el Café de la Mañana. Muy bien. Bueno, al aire en contados segundos el doctor Miguel Chajín Flores, sociólogo, catedrático universitario, no solo de universidades colombianas, sino también extranjeras. Y es pastor cristiano, banqueño, 100%. Adelante, doctor Chajín. Buenos días. Gracias al periodista Rafael Estrada en esta sección del Café de la Mañana. Comentarios, reflexión de Miguel Chajín Flores. Bueno, el tema que quiero proponerles hoy es un artículo que acabo de leer de un grupo de WhatsApp de Transformando a Colombia, un movimiento político con base cristiana, movimiento, no partido, movimiento social. Dice el artículo, refiriéndose a los cristianos evangélicos de América Latina, que son un estorbo, es una fuerza contraria, opositora, de retrógrada de las ideas progresistas. Y sí, tiene razón, totalmente, no hay que avergonzarse de eso, porque las ideas progresistas, o así llamadas progresistas, y habría que buscar, incluso en otro programa, analizar las ideas de progreso, de dónde vienen, qué es progreso en realidad. Las ideas progresistas hoy, o sea, en términos geopolíticos, son impulsadas por la izquierda internacional. La izquierda de ese marxismo que siempre adopta versiones diferentes. También en otro momento podríamos mirar cuántas perspectivas marxistas existen, porque hoy hasta es marxismo ser LGTBI. Eso hace parte del marxismo, de una de las corrientes del marxismo hoy. Inimaginable desde Marx. O sea, podríamos tratar de escarbar en Marx qué tan congruentes serían las llamadas ideologías de género, por ejemplo, y encontraríamos que no habría mucha base. Pero bueno, siempre se le ingenia teorías caducas que no han podido ser consistentes con el estudio de la realidad, y que realmente más que teorías son ideologías políticas pseudocientíficas, o sea, tratan de vestirse de ciencia para engañar. Bien, por eso hacía mucho énfasis Marx en el socialismo científico, realmente de científico no tiene nada. Pero bueno, otro tema también, las ideas, y más que las ideas, la doctrina cristiana, que incluye también los católicos como organización, ¿verdad? Una cosa es la organización y otra cosa es la doctrina. Una cosa es decir cristianismo y otra cosa es decir iglesia presbiteriana o luterana o cualquier o pentecostal. O sea, las organizaciones y las denominaciones son una cosa, son institucionalización, por decirlo así, de la fe. Pero la iglesia es algo que trasciende a eso. La iglesia es cuerpo de creyentes y que comparten una doctrina. Así que yo puedo ser cristiano y ser hermano cristiano también de alguien que está en otra parte del mundo, en otra denominación, pero compartimos la misma fe, ¿verdad?, en Cristo como Salvador. Bueno, ¿por qué dice que son los cristianos enemigos en América Latina? Hay que tener en cuenta que el crecimiento del cristianismo en América Latina es exponencial. En cosa de 20, 30 años, bueno, de acuerdo a quien revise las estadísticas y sobre la base de pronto de estudios de muestreo, se ve que 20, quizás 30% del cristianismo ha avanzado, ¿verdad? Ha avanzado en términos de número de fieles. Otra cosa es la transformación o el carácter de esos fieles,
pero en términos numéricos ha sido creciente el avance del cristianismo de protestante o evangélico, y también se da la disminución en esa misma proporción de los fieles católicos. Ahora, hay que tener en cuenta que incluso el Papa anterior decía que prácticamente el futuro del cristianismo estaba en América Latina, ¿verdad? Y bueno, no solamente América Latina, sino porque también estamos hablando, ¿verdad?, de América, de toda América. Y tiene razón, porque Europa, gran parte de Europa abandonó el cristianismo. Así que, y ahora, cuando hablamos de cristianismo no estamos hablando solamente de doctrina, porque es que la doctrina cristiana y los cristianos son, digamos, los simientes, las personas, las familias, que también tienen participación política, y por eso es que vemos fenómenos, ¿verdad?, como en el de Estados Unidos. Mucha gente tratan de personificar el cristianismo, dicen Trump. Bueno, Trump de pronto no tiene tradición de cristiano, Trump no era pastor, Trump no era de pronto un fiel evangélico, pero es quien lleva realmente, y basta estudiar un poquito cómo llegó Trump a la presidencia de la República, ¿verdad?, en Estados Unidos, y sabemos que fueron los cristianos, la principal, no todos, la principal fuerza política que llevaron a Trump, ¿verdad?, a la presidencia. Incluso había otro candidato cristiano, que de pronto no se acuerdan, Ben Carson, un neurocirujano pediátrico que llegó a ser el más famoso cirujano pediátrico del mundo. También fue candidato en la misma época de Trump. En Brasil encontramos lo mismo, ¿verdad? Encontramos un líder cristiano. Entonces, aquí en Colombia pudiéramos ver que hay incluso hasta un partido cristiano, o que se dice cristiano, Colombia Justa Libre, y hay 3 senadores incluso. Entonces, el cristianismo ha avanzado. Ahora, ¿por qué el cristianismo y los cristianos representan para ellos una amenaza? Porque ellos están empeñados en un marco de lo que podríamos llamar globalismo, o sea, la creación de un Estado general único, un Estado mundial, ¿ya? A eso le he llamado nuevo orden mundial, que no existan los estados-naciones que conocemos, o sea, las repúblicas, como las vemos divididas. Esas se fueron debilitando precisamente con algo que se le llamó neoliberalismo. O sea, se rompieron las fronteras políticas, las transnacionales llegaron a invadir los territorios y llegaron a ser hasta más fuertes que las mismas economías nacionales. Esas mismas transnacionales cooptaron el poder político, se apoderaron del territorio, de las principales empresas, etcétera, y estamos, entre comillas, digamos, en el control o bajo el control de poderosos miembros que constituyen hasta clubes como el de Bilderberg, clubes de personas que concentran gran parte del capital del mundo. En Estados Unidos, igual que en muchas partes del mundo, la concentración de capital es extrema, ¿verdad? Incluso menos del 1% concentran más del 90% de toda la riqueza del mundo. Entonces ya ellos, que se les denomina globalistas, creen que pueden hacerse con todo, creen que pueden de alguna manera apropiarse de todo. Por eso están empeñados a través del COVID-19, de una falsa pandemia, si existe la enfermedad llamada COVID, que también tiene es la sigla de otra cosa, y existe una enfermedad causada que es, por cierto, un virus genéticamente modificado, a partir del SARS-CoV-1, ¿verdad? Y con ese pretexto, ¿verdad?, están tratando de quebrar la economía mundial, sobre todo la economía industrial, para imponer esa élite financiera internacional, para imponer un nuevo orden mundial, que en otras palabras es el llamado gobierno del anticristo. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso los cristianos, así no participen en política, como defensores de la familia, ¿verdad?, como, ¿verdad?, enemigos del aborto, como enemigos también de todas estas incongruentes ideologías como la de género, pues claro, todos esos son algunos de los tentáculos, algunos de los brazos precisamente de ese marxismo diabólico,
que trata de destruir la civilización occidental, trata, ¿verdad?, de destruir los valores cristianos como cimiento de la sociedad, trata de pervertir, trata de empobrecer, pero ¿para qué está tratando de hacer eso? Precisamente para que en medio de todo ese desorden, de exterminio de la clase media, etcétera, de dañar la autonomía de los territorios, poder ellos entonces decir, bueno, aquí estamos nosotros como salvadores y aquí está el Mesías, es decir, el anticristo, y el Mesías de ellos, pues porque el Mesías nuestro es otro, es la segunda venida del Señor, pero el Mesías de ellos para nosotros es el anticristo. Así que por eso es que hay artículos y gente empeñada, los cristianos constituimos como los enemigos, ¿verdad?, de esa doctrina. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra potestades espirituales, contra corrientes del mundo, contra ideologías, ¿verdad? Aquí tenemos en Colombia, está a las puertas de un gobierno socialista, a partir de la unión de varias facciones de la izquierda, con varios nombres diferentes, pero van a lo mismo, bueno, ¿qué nos esperaría? Nos esperaría ser como Venezuela. En eso mismo están empeñados en otros lugares, por ejemplo como Argentina, incluso Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido un país democrático, capitalista, está también a las puertas, si no gana Trump el 3 de noviembre, de convertirse en el corto, en el mediano plazo, en un país socialista. Por eso los cristianos terminamos siendo aborrecidos por esas fuerzas políticas de la izquierda, porque es que el nuevo orden mundial o el gobierno del anticristo no es otra cosa que un comunismo al estilo de China, controlando todo. Bueno, muchas gracias, esa fue la reflexión por hoy. Muy amable, buen día. Gracias a usted, mi querido amigo doctor Chahín Flores.